Radio La Voz de la Selva presenta Amazonía 21. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a un sábado más con Amazonía 21. Felices y contentos de podernos encontrar una vez más, gracias a Dios por esa bendición. Estamos a sábado 12 de noviembre del 2022. Estamos desde Radio La Voz de la Selva, Ciudad Iquitos, para toda la región Loreto, para toda la Amazonía peruana y el mundo a través del aplicativo de Radio La Voz de la Selva. Y hay que indicar que en estos últimos días hemos tenido lluvias aquí en esta parte del territorio nacional. En la ciudad misma, una lluvia con vientos fuertes que alcanzaron, según la información, 65 kilómetros por hora, que ha provocado en sectores de la ciudad por donde se ha desplazado como por un gran corredor, como por un gran callejón. A su paso han desprendido techos de varias viviendas, sobre todo en el distrito de San Juan. Varias familias han quedado afectadas, damnificados, y las autoridades, sobre todo la de los comités distrital de defensa civil, en este caso del distrito de San Juan, han ido ya en respuesta de esta emergencia. Y en torno al caso de Cuninico, también la noticia es positiva. Viene desde allí, desde la comunidad de Cuninico, donde indican que levantaron la medida de protesta para que pueda el gobierno nacional tener la tranquilidad de plantear el próximo encuentro entre los representantes de las 11 comunidades afectadas en el Cuninico, quienes firman además este documento donde ponen de manifiesto su voluntad al diálogo para que el día de mañana, domingo 13, que es fecha fijada, puedan llevar a cabo la reunión. No sé si será el domingo 13, no se sabe si en las próximas horas reafirmarán que sea el domingo 13 o en todo caso sería el lunes 14, pero siempre teniendo como sede la ciudad de Nauta, capital de la provincia de Loreto. Y otra noticia que también es positiva, por donde se le mire, es este acuerdo, este pacto que han firmado los grupos que estaban enfrentados allí en Bretaña, en el Puinahua, provincia de Requena, donde justamente han estado en una serie de jalones e incluso ha llevado para FECOIBAP, la Federación Indígena de la zona, haya anunciado que iba a radicalizar la medida, cerrando o cercando al lote petrolero que está bajo la responsabilidad de Petrotal. Esto ha provocado la reacción de otro sector de la población, sobre todo los que tienen simpatía o están cerca a la Junta de Autoridades del Puinahua. Lo cierto es que el fin de semana han logrado limar asperezas, han llegado a acuerdos para que esto pueda ser contemplado en una próxima reunión donde estén presentes todas las autoridades, tanto provinciales como también nacionales. Lo cierto es que los conflictos sociales que tienen presencia allí en el circuito petrolero van encontrando una luz al final del túnel, aunque claro, hay otras situaciones como el Curaray y como el Chambira que están también a la expectativa. Estamos en Amazonía 21.
Al menos 500 pescadores artesanales de Ventanilla, Ancón, Chancay, Aucayama, entre otros, que resultaron afectados por el derrame de petróleo de Repsol en el litoral peruano, marcharon hasta el frontis del Congreso en el centro de Lima. Según explican, la movilización fue para exigirle al Estado peruano tomar acciones ante la negativa de la compañía petrolera de no abonar la indemnización acordada. Portando polos y con el mensaje Repsol, hazte cargo, y presidente y Congreso son parte de este desastre, de acuerdo con Luis Chiroque del Frente de Defensa de Pescadores Artesanales de Ancón, Repsol apenas les ha pagado 6 de 9 adelantos de compensación a poco de cumplirse 10 meses de la tragedia ambiental que se registró el pasado 15 de enero en la terminal número 2 de la refinería La Pampilla. Nuestro pedido es que la PCM se haga respetar y haga respetar a los pescadores defendiendo el mar, que ha quedado hecho un desastre por el hidrocarburo que fue derramado el 15 de enero. Repsol hace lo que se le da la gana con el pescador y no tenemos respaldo del gobierno, declaró Chiroque. Pobladores de la localidad de Santa María del Alto Nanay, de la provincia de Maynas, región Loreto, han indicado que han hecho público hace 2 semanas que se incautó en un operativo policial 450 galones de petróleo y 10 cilindros de petróleo y 10 cilindros de gasolina que iban a ser destinados a la minería ilegal en Río. De lo incautado, una parte desapareció misteriosamente de mano de la policía. Estos insumos se encontraban bajo la custodia de los agentes de la policía, quienes informaron luego de la presión de la población sobre la pérdida de 240 galones de petróleo y 10 cilindros de gasolina. Tras este hecho, el subprefecto y las demás autoridades del distrito de Santa María del Alto Nanay realizaron la documentación respectiva para el inicio de las investigaciones, así como el traslado del resto de lo incautado al almacén municipal para una mejor custodia. La congresista Flor Pablo Medina presentó una exhortación al Ejecutivo para evitar que docentes que no conocen la lengua de los pueblos originarios impartan clases en escuelas que son parte de la formación de la denominada educación intercultural bilingüe. No es posible que retrocedamos en lo poco que se avanzó en la educación bilingüe con esta propuesta que busca que los docentes o directores que ocupen plazas en las instituciones no dominen la lengua de los pueblos originarios. Nos ponen alerta y es por ello que nosotros realizamos esta exhortación, declaró la congresista. En Radio La Voz de la Selva estamos presentando Amazonía 21. Amazonía 21 a través de los 93.9. Y en esta oportunidad ya damos pase a nuestro primer invitado. Sí, señores, les invitamos a que presten mucha atención a la información valiosa que van a compartir con nosotros nuestros invitados. Tenemos 2. Vamos con el primero de ellos, César Ipenza. Amazonía 21. Amigos de Amazonía 21, para nosotros es un gusto poder saludar y tener nuevamente en el programa a César Ipenza para conversar sobre esta campaña que se ha emprendido para que CERFOR pueda incluir al chihuahuaco en la regulación de la Convención Internacional para el Tráfico de Especies Amenazadas, CITES. ¿Cómo está, doctor Ipenza? Gracias por atendernos. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación y bueno, encantado de poder conversar con usted. ¿Por qué es importante que el Perú pueda insertar dentro del CITES a esta especie conocida como el chihuahuaco? Mire, lo que sucede usualmente es que las especies, al tener un alto grado de explotación,
también pueden ponerse un nivel de vulnerabilidad, ¿no? Y en ese sentido, si vemos las últimas cifras de extracción y también de la existencia de la población de chihuahuaco en el país, nos demuestra que está en una situación de vulnerabilidad y por ende requiere algún mecanismo efectivo de garantizar que esta especie no desaparezca y que siga brindando los beneficios a la sociedad. El convenio CITES, como bien señaló usted, las siglas de este convenio internacional, lo que regula es el comercio mundial, de alguna manera con reglas para evitar que las especies sean sobreexplotadas y de alguna manera puesta en peligro también. No prohíbe el comercio, pero da lineamientos para que haya un aprovechamiento adecuado del recurso. Diríamos que es como un filtro internacional para frenar cualquier actividad que por ambición económica o otro tipo de poder se pueda afectar los recursos naturales, en este caso del país. Así es, tanto de flora como fauna, ¿no? Y hemos tenido ejemplos en el Perú claros, ¿no? Sí, pues. En el pasado, por ejemplo, la vicuña estaba en peligro de extinción y de alguna manera el trabajo del Perú para recuperar las poblaciones de vicuña hizo que salga la fibra de un anexo y pase a un anexo donde se permita más el comercio, ¿no? Y claramente esto muestra que el comercio, las reglas del comercio pueden coadyuvar, pueden ayudar a que las especies sean viables y no desaparezcan y por ende todos los beneficios que nos brindan, ¿no? Más de uno de pronto por ahí saldrá que una vez más los peruanos renunciamos a nuestra autonomía porque una convención internacional va a regir lo que tenemos que hacer con nuestros recursos. Bueno, en principio debemos decir que el Perú no vive una situación en aislamiento, ¿no? Y creo que también de alguna manera el convenio CITES es del año 73, no es un convenio reciente, ¿no? Y claramente ha puesto reglas para el comercio, para evitar que se extingan las especies o desaparezcan, ¿no? Entonces, más allá de eso, entonces si vamos a vivir en un aislamiento, no depender, tampoco deberíamos hacer de alguna manera mecanismos de comercio con otros países del mundo. Claramente aquí el país es soberano también, sin lugar a dudas, pero también en ese mecanismo de soberanía señala el convenio que debe plantear ciertas reglas para que las especies no desaparezcan, no se extingan, ¿no? Y el convenio CITES es un convenio mundialmente aceptado, donde todos los países del mundo también incluyen especies que están en sus territorios y que de alguna manera también facilita que las especies puedan seguir existiendo, ¿no? También puede ser una motivación para que miremos el desarrollo desde otras perspectivas, es decir, el aprovechamiento de nuestros recursos, no quedándonos en la simplicidad de lo extractivo, sino también de aprovecharlo bajo otros mecanismos como el turismo, el estudio científico, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, si bien es cierto el turismo y la investigación tienen un rol importantísimo, ¿no? También tenemos que ver que los bosques, más allá de solo madera, proveen diversos servicios ambientales, como la regulación del clima, y creo que hay una forma de ver nuevamente a la Amazonía desde el mundo por el rol estratégico que tiene de brindar la regulación del clima del mundo, por proveernos de agua, ¿no? Entre otros tantos servicios, y también hoy en día los bosques en pie proveen beneficios económicos por mantenerlos en pie, concretamente, ¿no? Y creo que también deberíamos transitar a empezar a ver al bosque más allá de solo madera. Eso es lo importante. Si tomamos como ejemplo la situación del recurso forestal chihuahuaco, entendemos que es un árbol muy particular y por sus características, por su altura, por su valía en el mercado, pero sin embargo no conocemos mucho el detalle de que es un árbol que demora mucho tiempo en reproducirse, por lo tanto estamos en un tremendo riesgo de perder esta especie porque ni sembrando aquí desarrollarían en 300 años. Así es, usted bien lo ha señalado, es una especie de larga maduración, ¿no? Crece muy poco anualmente, tenemos cerca de 2 milímetros, me parece que es el crecimiento anual, ¿no? Y tenemos especies de 300 o 500 años, entonces esta especie es una de las especies más emblemáticas de todos nosotros, los peruanos, creo, y de la Amazonía, ¿no? Entonces, claramente se muestra que hay un nivel de vulnerabilidad que no se puede regenerar rápidamente,
y por ende también hay especies que dependen de la existencia de este árbol, ¿no? Los guacamayos o las águilas arpías solo hacen su nido en estos árboles. Algunas especies que dispersan semillas, como los murciélagos, por ejemplo, solo se pueden alimentar de esta especie en época seca, solo se alimentan de las semillas. Entonces hay una dependencia de todo el ecosistema de este individuo, y por ende también tiene un rol importante en los ecosistemas, ¿no? Entonces creemos que necesitamos hacer un uso adecuado de este recurso, y claramente el convenio CITES no prohíbe la extracción, sino, bueno, si se plantea la inclusión en el anexo 2, esto demandaría que el Estado peruano tome mayores mecanismos de control para la extracción de los individuos, ¿no? Y esto haga también posible que la especie no desaparezca, ¿no? Y es importante, partiendo de la experiencia del chihuahuaco, de que también la falta de información nos lleva a tener o realizar actividades que, si bien es cierto, rinden ganancias económicas a muchos, pero van en desmedro y en perjuicio de las propias comunidades, porque derribas un árbol y ganas una vez cantidades tan exiguas, porque las grandes extractores y las fábricas son las que se benefician, pero el poblador no, y es la única vez que va a ganar dinero. Entonces, conociendo sus bondades, sus capacidades, que no solamente es el recurso maderable, sino todo lo que genera en torno a esa especie, creo que pudiéramos darle un mayor valor a nuestros recursos de flora y fauna. Como quien dice, uno a veces no ama lo que no conoce, ¿no? Así es, eso, y por otro lado la información, que usted también precisa, ¿no? Se dice que no hay información. Claro que hay información, hay evaluaciones que nos demuestran el nivel de vulnerabilidad o el estado de la especie, ¿no? Solamente que esta información está en manos de la autoridad, y la autoridad tiene el rol de ponderar esto y de tomar una decisión. Pero más allá de eso, debemos precisar que han sido tres estados, ¿no? La Unión Europea, por un lado, Colombia y también Panamá, que han solicitado a la Secretaría del Convenio CITES que se incluya esta especie en anexo 2 para que haya un manejo adecuado y para que la especie no desaparezca, ¿no? Entonces necesitamos también entender eso, y de alguna manera el Estado peruano tiene la obligación, más allá de decir que este es un tema social o lo que fuese, ¿no? Creo que también tiene una responsabilidad, un rol tuitivo, un rol protector de las especies. ¿Por qué la especie chihuahuaco no está comprendido dentro de CITES? Bueno, en principio siempre ha sido la excusa. En el pasado no muy lejano, las mismas personas que hoy en día alzan su voz contra la protección de la especie, ¿no? Dicen que no había suficiente información, esta información ¿no? Y luego lo que han hecho ante la información que uno ha podido acceder, ¿no? Existente, dicen no, han pretendido extender sus niveles de existencia a otras zonas también. Entonces muchas veces se juega con esa ausencia de información. Y luego dicen, bueno, esta vez sí vamos a hacer un análisis exhaustivo de la presencia de las poblaciones para poder protegerlas. Miren, llevamos la anterior COP fue lo mismo, anteriores COPs, digo, del convenio CITES, ¿no? Y nuevamente no tiene una protección efectiva, ni siquiera en nuestra legislación nacional. En la legislación nacional se hizo también grupos de trabajo para evaluar las especies que requieren protección, y hasta el día de hoy, después del 2015 que se hizo el trabajo, no se ha vuelto a definir ni a establecer la norma para proteger las especies. Entonces aquí siempre se juega a la ausencia de información, se juega también a la presión que ejerce el sector privado para evitar proteger a esta especie, ¿no? ¿Qué entonces faltaría para que CERFOR incluya al chihuahuaco en esta regulación de la Convención CITES? Bueno, en principio existe la decisión en las próximas semanas, que es la COP de CITES. El Estado peruano tendrá que tomar una decisión clara, y también, y sobre eso, los países tendrán la posibilidad de decidir, ¿no? Y si no se pusieran de acuerdo, los países optan por la votación, ¿no? Eso también, y en base a los números que exige la convención, se tomará la decisión si se protege o no esta especie y si entra o no al anexo 2, en este caso, del convenio CITES. Qué importante es que todos los que habitamos en el país, y concretamente en la Amazonía, podamos tener cabal conocimiento, y como bien indica usted, la información está ahí. De pronto falta mayor difusión.
Sin lugar a dudas es eso, pero también ante los intereses económicos se juega nuevamente a que va a haber un problema social, de dónde van a salir el empleo para la gente, lo que usualmente se usa cuando no hay argumentos técnicos, ¿no? Y lamentablemente aquellos que alzamos la voz y decimos que necesitamos proteger las especies, se nos tilda de, pues activistas o de que impiden el crecimiento, el desarrollo del país. Creo que es hora también de insistir que el desarrollo del país no debe ir en contra o en detrimento del beneficio de toda la sociedad. Y necesitamos proteger a las especies como el chihuahuaco, que tiene un rol fundamental para el bienestar de los ecosistemas, para el bienestar de otras especies, ¿no? Y simplemente diría que quede en la responsabilidad de quienes presionan, de quienes cuestionan siempre estas decisiones, esta amenaza que pone en peligro la especie, ¿no? Es importante la última parte que señala acá para que podamos todos también, y es lo que se vive también aquí en la región Loreto cuando se escuchan voces que buscan llamar la atención sobre las actividades que afectan y atentan contra el medio ambiente, como la actividad petrolera, o cuando quieren impulsan la construcción de una carretera, así por así, como si eso sería la gran solución a toda la crisis económica que tiene la región Loreto, y el señalamiento es eso, ¿no? De que somos opositores, de que atentamos y afectamos a la posibilidad y al derecho de desarrollo que tienen las poblaciones cuando el mensaje va por otro lado, sin duda alguna. Gracias, señor César Ipenza, por haber conversado con nosotros. Muchísimas gracias a usted y buenas tardes. Que estén muy bien. Estás escuchando Amazonía 21. Ahí estaba el diálogo con el señor César Ipenza, abogado de profesión, hablando sobre estos temas de real interés y sobre todo el recurso forestal, el árbol del chihuahuaco. LBS 93.9 FM. Amoino, kakurpuka katika, peno mutsanako kwatsuri, mitemano mutsanamoki. Uriange mititsuri wipi kwarachi, aikwatakana. Zawachimatsuri ruka sarambi, aikwatariai, ruka kuru. Ruka mitimakana, tumaranatsuri uka. Rukumba kuna, zauchimamburai, peno kakurtupakan, tumapurai, ino aikwapa, aikwatamoki. Urianga ruka, kubi iskunchunga, zawachimapuka, ruka mitimakana, ruka mutsanakawarakana, zumin mutsanakana riai, ruka kuratan, tuma ranauka. Ikuruma, bakuna zauchimapuka, peno icharita, aikwapatsuri. Ashun aiwatse, ikun peno ikwa, peno tseta, bakunashka, awirezatse tsuika, inamaka, zokunkubi iskunchunga, inamaka, la aitzeta peno. Takukama kukamiria, tabakunashka. En Radio La Voz de la Selva estamos presentando Amazonía 21. Son las 9 ya con 32 minutos, estamos en Amazonía 21 y hace un instante escuchábamos información valiosa por parte del abogado César Ipenza. Hoy hablamos con la ingeniera forestal Tatiana Espinosa, a quien agradecemos de antemano la gentileza que tiene de atender a Amazonía 21. Amazonía 21. Amigos de Amazonía 21, para nosotros es un gusto contar nuevamente con la presencia en el programa de la ingeniera Tatiana Espinosa, representante de la ONG Arbio, a quien agradecemos la gentileza de atender a Amazonía 21. ¿Cómo está, ingeniera Tatiana Espinosa? Gracias por estar ahí y conversar con Amazonía 21.
¿Qué tal? Muchas gracias. Igualmente, gracias por la invitación. Aquí estamos. Desde la ONG que usted representa, se ha hecho todo un estudio para dar o visibilizar las potencialidades de esta especie forestal, el chihuahuaco. Háblenos un poco, ¿por qué es importante para el país, para la Amazonía, este árbol, el chihuahuaco? Sí, mira, nosotros realizamos una investigación en el bosque que gestionamos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es gestionar y hacer manejo en una concesión de conservación, ya en Madre de Dios. Y en esta concesión, pues es el tipo de bosque de bajío y hay bastantes árboles de madera dura como el chihuahuaco. Entonces, en el año 2018 presentamos un proyecto para investigar este árbol, sí, sobre todo a nivel poblacional, es decir, la estructura de la población, ya, cuántos árboles jóvenes, regeneración natural, árboles adultos y viejos existen, ¿no? Toda la estructura. Y también para hacer cálculos de la edad de estos árboles, porque lamentablemente no se han estudiado las especies que actualmente estamos talando para madera, ¿no? Entonces eso es bien irónico porque no las conocemos, no sabemos qué edad tienen estos árboles, ni su ciclo de vida, sin embargo, se les está talando pues para una demanda grande que hay, ¿no? De madera para pisos de parquet. Viendo estos vacíos, pues, ¿no? Y el interés también de la industria, por un lado, por cortarlo, pues había que hacer más estudios. Se realizó esta investigación recogiendo muchas investigaciones y estudios que se han hecho antes, ¿no? Como yo digo, yo agarré la posta, ¿no? De la comunidad científica que ya en el 2016 había enviado varias cartas al gobierno también pidiendo que este árbol sea clasificado dentro de la lista de especies amenazadas, ¿no? Bien, entonces, como así en resumen, ¿por qué es importante esta especie? Es uno de los más altos del bosque amazónico, ¿sí? No son muchas especies las emergentes, las altas, llega a 60 metros de altura o más. Su crecimiento es muy, muy lento, crece 1 milímetro al año o hasta menos, lo cual quiere decir que en 20 años del ciclo de corta va a haber crecido solo 2 centímetros. Por lo tanto, no es sostenible cortarlo, ¿sí? Por su lenta tasa de crecimiento, están cortando árboles de más de 500 años o hasta más de 1000 años de edad. Para llegar al diámetro mínimo de corta, demora más de 300 años. Es una especie de que si tú la cortas y luego vas a plantar o vas a dejar un árbol chiquito, pues va a demorar más de 300 años en recuperarse, en llegar a tener de nuevo 51 centímetros. Entonces, eso por un lado, ¿no? La lenta tasa de crecimiento, y por otro, el que no existe reclutamiento. Y esto significa de que no va a haber suficientes árboles jóvenes que reemplacen a los adultos que se están cortando, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, ese es otro tema, ¿no? ¿Por qué el comportamiento de esta especie es así? Pero ya está comprobado con varias investigaciones, incluso Mónica Romo en el MANU también hizo otra investigación, en el cual sale esta estructura, en la cual no hay suficientes árboles jóvenes. Entonces estamos cortando los árboles viejos y luego nos va a quedar una población sin árboles viejos, es decir, sin árboles altos, sin árboles que den justamente toda el hábitat para el águila arpía, para la anidación de guacamayos. Son los árboles más grandes, como le decía, de la Amazonía, ¿sí? Uno de los más grandes de la Amazonía, y de ellos depende justamente el equilibrio del ecosistema, que se mantenga todo, porque los árboles más antiguos, más grandes, son los que van a estar conectados a la gran red, ¿no?, subterránea con la cual se conectan los árboles, y de ellos depende la supervivencia de los árboles más jóvenes, ¿sí? O sea, son bien importantes. Son los más importantes, los árboles más longevos, más antiguos, más grandes, ¿no? Entonces, para cortarlos se abren tremendas carreteras también para llegar, porque hay que sacarlo por tierra, porque no flota esta madera, ¿no? Y creando aún más degradación, y luego esto es un inicio, ¿no?, de deforestación, porque luego entran agricultores y ya sabemos cómo el bosque pierde valor y luego se somete a cambio de uso. Entonces, lo principal es que son árboles que son muy importantes a nivel ecosistémico y que ya está demostrado a nivel científico, ¿no?, que no es sostenible cortarlos, ¿sí? Que vamos a llevarlos a la extinción comercial. Entonces, la posición sería de que se proteja de tal manera esta especie por todas las características y por toda la valía que usted nos indica, ingeniero Espinosa,
que se debería declarar su protección absoluta. Debería estar dentro de la lista roja de flora amenazada, ¿no?, de Perú, sí, y debería promoverse la plantación, no sé si de chihuahuaco u otras especies, para abastecer el mercado de pisos de parquet. Hay que ir mirando esa transición. De esto se viene hablando hace tiempo. Sin embargo, la industria insiste en seguir cortando árboles de más de 500 años. Debería haber una transición en la cual se vaya dejando de cortar por lo menos la madera dura del bosque natural y se empiece ya a generar o a promover las plantaciones comerciales con especies que vayan a suplir esta demanda, si es que aún el mundo quiere seguir usando madera para pisos, ¿no? Hay un montón de alternativas, ni siquiera necesitamos usar madera para pisos, hay alternativas mucho más sostenibles, ¿no? Pero bueno, si queremos seguir usando madera, pues, que provenga de plantaciones. El problema en Perú es que toda la madera que nosotros sacamos es de bosques naturales. Sí. Y el sacar madera de bosques naturales degrada el bosque y crea justamente un camino hacia la deforestación del bosque. Entonces el bosque natural cumple funciones súper importantes ahora, justamente ahora que estamos en plena crisis climática. Sí. Entonces países como Perú, con bosques mega diversos, ¿sí?, que la riqueza está en lo no maderable. Cortar los árboles es matar a la gallina de los huevos de oro. Sí. Tenemos que invertir en investigación, superfoods, alimentos, frutos amazónicos, medicina, ecoturismo, investigación científica. O sea, ¿cuántas cosas podemos hacer en un bosque mega diverso como el que tenemos? Entonces, hay muchas opciones, ¿no? Una de ellas es el cortar árboles, como le digo, que es justamente quitarle los componentes principales al ecosistema, y es crear degradación y muchas veces cambio de uso, ¿no? O sea, contrario a lo que deberíamos hacer. Diríamos que aplicamos la ley del menor esfuerzo, cortar árboles, porque lo demás requiere de investigación, de estudios, para buscar esas otras alternativas y darle un manejo sostenible a nuestros bosques, ¿no? Exacto. Sí, no queremos ver, o sea, como siempre, ¿no? No nos proyectamos a mediano y largo plazo, ¿no? Y seguimos siendo cortoplacistas, ¿no? Cortando, quemando, ¿no? Haciendo un cultivo que te va a durar no más de 2 años porque el suelo se empobrece, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, y así vamos incrementando justamente la deforestación y la frontera agrícola, ¿no? Que es el mayor factor de deforestación. Entendemos entonces que en todo esto el Estado peruano como tal, a través de sus instancias de gobierno, prácticamente ha estado inerte o poco activo en estas políticas, ¿no? Sí, ha estado poco activo. Bueno, en el año 2016 se presentó, ¿no?, una carta de toda la comunidad científica alertando justamente que le quedaban ya pocos años a esta especie si es que se seguía cortando de esa manera. Y no fue tomado en cuenta, ¿no? La categorización de la especie sigue en espera. La última vez que se actualizó la lista de flora amenazada fue en el 2006. Y cada 4 años debería actualizarse. Imagínate cuántos años han pasado. Sí. Y el CERFOR simplemente no, pasan los años y no dice nada, ¿no? Entonces 2016 fue la última vez que como que hubo un poco de presión, pero CERFOR no hizo nada, el Ministerio del Ambiente tampoco. Ahora estamos frente a CITES, ¿no?, que ya la comunidad europea, ya hasta ellos, ¿no?, se dan cuenta de que no deberían estar comprando árboles de 500 años de la Amazonía. La Unión Europea, Panamá y también Colombia han propuesto que todo el género Dipteris entre dentro de esta categoría, ¿no?, de CITES, apéndice 2. Entonces ahora es un nuevo momento en el cual estamos de nuevo preguntándole al Estado peruano cuál es la posición de Perú frente a esta especie. Ahora tenemos más evidencia científica, ¿no? Incluso tengo la investigación que les digo que nosotros mismos hemos hecho en Arbio durante 2 años, ha sido publicado salió un artículo científico publicado en el año 2020, más todo lo que ya se había hecho antes. Entonces estamos confirmando y reconfirmando que no es sostenible cortar esta especie, ¿no? Entonces ahora ya debería el gobierno, con todo lo que se sabe y lo que se tiene, ya tener una posición firme al respecto. Una decisión técnica, pero también una decisión política, ¿no? Claro, una decisión política que vaya hacia el camino de ver los bosques no como abastecedores de madera,
sino como un potencial mucho mayor por la diversidad que tiene, ¿no? Diversidad genética, etcétera, y por los servicios ecosistémicos que nos brinda a todos los peruanos, a Sudamérica y al planeta. No podemos dejar que la Amazonía siga sufriendo, ya está llegando el punto de no retorno, en el cual vamos a sufrir todos. Entonces, viendo hacia el tema de cambio climático y todo, Perú ha firmado montones de convenios en los cuales dice que va a reducir sus emisiones. La mitad de las emisiones son por deforestación. Si seguimos entrando a la selva natural, al bosque natural, a cortar árboles, estamos generando el primer inicio de degradación del bosque. Como le digo, son procesos, ¿no? Que poco a poco hay que dejar esas malas mañas y cambiar hacia otras cosas. Teniendo la experiencia y el trabajo importante de investigación que ha hecho usted y todo su equipo, partiendo de la valía del Chihuahuaco, ¿qué le podemos decir a los que habitamos en esta parte del país, en la Amazonía, en que cuando se habla de estos temas, a veces en ciudad, consideran muchos los desarrollistas de que estamos queriendo poner trabas para el real desarrollo que necesitan los pueblos y le hablan de que esa es una forma de que sigas en la pobreza? ¿Qué le podemos decir al poblador para que con este ejemplo puedan tener muy en claro que tenemos que tener un manejo mucho más responsable de la Amazonía? Sí, a los pobladores y a las comunidades con las cuales yo trabajo, porque bueno, yo también vivo en Madre de Dios y todo, es difícil, ¿no? Porque muchas veces la necesidad te gana y al final, pues, lo que hacen es comprarte los árboles, ¿no? A nada, ¿no? A 200, 500 soles y luego entran los dueños de aserraderos, los dueños de los tractores, quien tienen toda la maquinaria para sacar los árboles. En otras palabras, ¿quién gana realmente de esto? Ganan los exportadores, ¿no? Y las empresas, los aserraderos, etcétera. Pero el poblador que tiene el bosque y tiene el árbol, gana una miseria. Pero, como le digo, es una solución a corto plazo, ¿no? Y por la necesidad muchos caen en eso. Entonces, ¿qué les diría? Que no caigan en un algo cortoplacista, que nos proyectemos a mediano y largo plazo y que ya existe muchísimo interés por venir a estudiar estos árboles. Mira, te comento así nomás, pero ahora han llegado gente de Europa, de Italia, etcétera, escaladores de escala mundial, buscando árboles grandes, porque justamente querían medirlos. Hemos escalado con todos los equipos un Chihuahuaco de la concesión, lo hemos medido 54 metros, mire. Ya hemos calculado también su diámetro, sus dimensiones, el carbono acumulado. Entonces, bueno, y la gente pagan por venir a ver árboles grandes, a escalarlos, a estudiarlos, a tomar foto de la aguilarpía, a hacer investigación. Entonces, ese árbol te va a dar mucho más en pie que ahorita talándolo. Y conservar el paisaje también, porque también hay mucho interés en hacer estudios, en venir, en conocer, etcétera. Entonces, lo que les diría es que el real desarrollo no puede sustentarse en la destrucción del bosque, porque eso nos va a afectar sobre todo a quienes viven en el bosque. Calidad, cantidad de agua, nos va a proteger también de inundaciones o de sequías, ¿sí? Que haya bosques, que haya árboles grandes, nos protege. En fin, hay muchas cosas a nivel de mitigación y adaptación a cambio climático, a niveles extremos, que nos van a favorecer el continuar con los árboles grandes, en mantener en equilibrio el ecosistema, para que nos brinde también, como te digo, medicinas, frutos, etcétera, etcétera. Entonces, si nos proyectamos un poquito, ¿no? A mediano y largo plazo, podemos hacerla muy bien. Y eso nos parece muy bien. En resumen, entonces, ingeniera Tatiana Espinosa, un árbol de pie te representa 1.000 oportunidades y utilidades en su aprovechamiento efectivo. Un árbol talado, un árbol que derribemos, le podrá hacer ganar una sola vez, si es que lo quiere monetizar. Una sola vez se entrará plata al bolsillo y después nos olvidamos. Y después nada, exacto, exacto. Es una pérdida. Sí, definitivamente. Ingeniera Tatiana Espinosa, muchísimas gracias por habernos permitido conversar con usted. Muchas gracias a usted, un gustazo. De igual manera. Amazonía 21. Ahí estaba la entrevista con la ingeniera forestal Tatiana Espinosa, una investigadora joven que trabaja allí en la zona de Madre de Dios. Actualmente, y sin ánimo de hacer ningún cherry, pero Tatiana Espinosa sale en la publicidad de
una conocida entidad financiera en la televisión nacional del Banco Continental. Ahí sale Tatiana Espinosa en esta promoción que tienen y debido a todo el trabajo importante que realizan, es también requerida en esos niveles. Son las 9:52. Pausa, venimos. Compañeros, compañeras, ¿conocen el Pacto Social Ciudadano que está proponiendo De Vida? ¿Qué es eso? Es un acuerdo con el Estado para priorizar actividades productivas y paquetes con servicios y programas sociales a la medida de nuestras demandas. ¿A cambio de qué? Nuestro compromiso sería reducir voluntariamente cultivos de coca, así como evitar la resiembra y la deforestación. Pues todos queremos vivir tranquilos y emprender en nuestras tierras. Valdría la pena intentarlo. ¿Qué opinan? Sí, sí, vamos, hagámoslo, adelante. De Vida, siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. En Radio La Voz de la Selva estamos presentando Amazonía 21. Estamos de vuelta ya, parte final del programa, y queremos recordarles las fechas importantes en el calendario ambiental. La segunda semana, sí, estamos en la segunda semana del mes de noviembre, es la semana de la conservación y manejo de la vida animal. Ayer, 11 de noviembre, fue el Día de las Flores. El Día de las Flores. El 15 de noviembre, se celebra el Día Nacional de la Vicuña. El 16 de noviembre, Día de la Protección del Patrimonio Mundial Natural y Cultural. Y el tercer jueves, 17 de noviembre, Día Internacional del Aire Puro. ¿Cuánta falta nos hace en las ciudades? Sí, en las ciudades, aquí en nuestra ciudad de Iquitos, cuánta falta nos hace respirar aire puro. Cuando uno va así, sale de Iquitos, cruza el río, se va en medio del verde, ahí uno siente respirar ese aire puro, ¿no? Y eso también porque, claro, creemos que el fierro y el cemento es progreso, desarrollo, derribamos los árboles, las empresas de cable que tienen todos sus tendidos por la ciudad, cortan los árboles, les pelachean, como diríamos aquí, y nos quitan la posibilidad de oxigenar la ciudad. Y ahí estamos padeciendo en días de calor sobre todo, Aire puro. En las ciudades nos hace falta respirar eso. Aire puro. Nos vamos. Muchísimas gracias por la atención prestada. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Sí, Dios mediante, estaremos aquí en Radio La Voz de la Selva con más Amazonía 21.